Gualeque, Callantañane, Aymaria Tetawimpe. A ver, ¿qué te chistas, Simone, con esta yote? Gualeque, Callantañane, Aymaria Tetawimpe. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? ¿Alguien quiere leer su ejemplo? Kipich Ullaran Moni, Eh, Profesor, buenos días. Am, Ascriuquipan. Ascriuquipanaya, Chichiri. Am, pues la verdad que yo he tratado de hacer ejemplos con el mixto, con el chi mixto hipotético, que es el último que hicimos. Y la verdad que para hacer una oración no encontraba cómo. Lo único que sé es que yo quise decir, quizás es para nosotros, ¿no? Entonces, quizás es para nosotros, y le puse Hiwachi, sería quizás es para nosotros, pero le puse Hiwachitaki, ¿Y porque cómo se dice nosotros? Hiwa, ¿No? Igual es Hiwasa, muerte. ay, Eso. no, no, perdón. Hiwasa Chi es para nosotros, No, pero no sabía si yo para, tal vez es, ¿no? Y luego le añadí el taki que es para nosotros, hiwasachitaki. no, Quizás, va antes el taqui. ¿dónde va hiwasatakichi? ¿Así? Eso, eso, Y muy bien. ah, ya, profesor, perfecto. Hiwasatakichi. Eso. Tiwasa Takichi. ¿Ve? Gracias, profesor. Ya. Por fin voy aprendiendo, profesor. ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo? Hasta ahí llegué, profesor, porque yo dije, de repente voy a hacer todo mal, ¿no? Pero por lo menos ya sé que así se hace, profesor. Pero esto no sé, que si yo quiero hacer una oración, porque esto es tan solo una frase, ¿verdad? Sí. Yo puedo decir eh, ese regalo que es para nosotros, ¿verdad, profesor? Puedo decir así, ¿no? A ver, redacta. No, todavía eso me toma tiempito, profesor. Mientras mis compañeros dan el ejemplo, yo lo voy a redactar, profesor, en Ok. Aymara. Gracias, profesor. A ver, ¿qué te hizo Yaranini? ¿Qué te hizo Yaranini? A ver, lean sus ejemplos. A ver, ¿quién va a leer? ¿Nadie ha escrito? Yatichiri, Asquiruquipan Yatichiri. Creo que pan. Con el último, por ejemplo, hice con el deber de Uñijaña. Ya, Por ejemplo, Haruru Inach Uñichi. Haruru, ya. mañana tal vez Quizás lo ve. Sí, está veré, bien. ¿no? Está bien, Yatichiri. Ujú. Gracias, Muy bien. Yatichiri. ¿Qué te empieza? 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 Telcane. ¿Nadie más?
Tienen que escribir, si no, no van a aprender, eso les garantizo. Eh, profesor, quizás ese regalo es para nosotros. Si yo quiero armar mi oración, eh, tendría que venir exactamente, no sé cómo se dice regalo, profesor, pero si yo lo quiero aymarizar, diría regaloja, regaloj. Suponiendo que regaloj esté bien, diría uka, que es ese, uka regalos Hibasatakichi, así estaría bien, Ok, así estaría, profesor, bien. pero la estructura de la oración, ¿cuál es el orden? A ver, ¿cuál es el verbo? A ver, ese regalo sería, ese No, regalo, En Aymara. sí, En sí, castellano es claro, otra estructura. perdone, lo que le quiere decir, uka regaló sería eh, el sujeto, y es para nosotros, ay, ya no sé, pues aquí me confunde, profesor, porque esto es es para nosotros, aquí tiene el verbo y tiene ¿Cuál es el verbo ahí? A ver. es, es. Pero eso está aquí junto con con Iwasata Kichi, porque ese regalo no es el verbo, por eso es que yo le puse Iwasata Kichi al final. Ya, pero ahí no hay verbo, ¿no? No, no hay verbo, profesor, pero es lo que dice Iwasata Kichi, entonces le tendría que poner, oh, Sí, sería como una frase, pero no cumple la estructura. y Ya. entonces, ¿cómo sería, profesor, aquí entonces? ¿Qué le falta? Habría que conjugar más, pues, para que sea una oración como tal, ¿no ve? Ya, Tichiri, Ujú. ya, Adelante. Tichiri, disculpe, esto con chi, esta terminación, directamente reemplazaría lo que es el verbo, ¿verdad? No, ni lo Eh, verbaliza nada. Y es si que yo guasa no es aquí, verbo. sí, pero no, ya, Tichiri, y yo me refiero, a ver, así estaba yo conjugando. Dice anunakaj, chakanakaj, inach, manchi. Ah, ya, ahí sí está conjugando. Mancaña es verbo. Sí, por eso Ah, le está decía, bien. esto ya como verbo ya figuraría cuando es manchi, ¿ve? Ujú. En ese Entonces caso, estaría sí. bien mi oración, Yatichiri. Sí, en ese caso. Gracias, Yatichiri. Ahora, hemos visto otros chis también, ¿no ve? Ahora, a ver, seguiremos avanzando, para los que no han escrito más, ¿no ve? Vamos a ver otro chi. Y ahora, por ejemplo, tiene que ver, digamos, la diferencia, ¿no? Entre estos chis, ¿ya? A ver, otro chi, otro sufijo chi. Esto es verbal, esto es hipotético igual. Ahora ya saben ustedes cuándo es verbal, ¿no ve? Ya, entonces, Profesor, por ejemplo, a ver, veamos, a ver un ejemplo, a ver qué podría ser. Mm, hay uno clásico, Hana. Hana es algo Claro, claro, algo transparente, eso es Hana, ¿ya? Entonces, aquí, ahora esto para conjugar necesita otros sufijos, ¿ya? Entonces voy a decir na, futuro, chini, hana chini, ¿no?
Hana chini, hana chini significa como, ahora ya nos refiere a, por ejemplo, decía hana es claro, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, hanageo, ¿no? Está claro, ¿no? Hanawa, ¿no? Está claro, digamos, se refiere, digamos, a un estado, ¿no? Del tiempo, podría ser, ¿ya? Hanachini significa claro será, pero no refiere a que va a ser claro, sino total, así será, así más o menos, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ve? Nachi. Como decir, por supuesto será. Sí, pero medio que dudando, ¿no? O sea, ya ni modo, digamos, ¿no? Ya ni modo, ya, así más o menos, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? tal vez será. Son- Hanachini. Ya, pero ya es una afirmación, ya tal vez estaríamos dudando, ¿no? Entonces, más que tal vez va a ser, ya, ni modo, hagámoslo, así más o menos, ¿ya? Claro Eso es. será, ¿Se algo entiende, no así. ve? Sí, Yatichiri, pero no se escribe en su pantalla, Yatichiri, no se ve la escritura. ¿No se ve? No, Yatichiri se ve normal. Hanachini Sí. normal escrito. Ahí está. Estoy verificando, sí se ve. A ver, otro. Arumanti, ¿qué es Arumanti? Mañana, 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 ¿ya? Ahora mira la conjunción. Ti, chini. Arumanti, chini. ¿Qué significaría? mañana será. Mañana será, ¿no ve? Arumanti, chini. Mañana será. A ver, ¿qué más puedo decir? Ukama, ¿qué es Ukama? Así. Ukama es así, ¿ya? Ukama, chini. Esto significaría, así será. ¿Se ha entendido esto? A ver, ustedes busquen un ejemplo, a ver, una palabra y conjuguen. A ver, anímense, conjuguen, conjuguen. Yatichiri el karuro chini. ¿Sí? ¿Cuál es su ¿Estaría bien? pregunta? Karuro chini. Ya, pero exactamente esto, pues eso. Mm, Aromante o caroro es mañana. Ay, puchini. Ok, perfecto. Muy bien. Por favor, profesor, ¿podría escribir ese ejemplo de la compañera, por favor? Hype, ¿o qué es hype? Tarde. 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 Aymara básico, miren. Hype. Entonces, hype Chini. u, chini. ¿Eh? Yatichiri el kiti chini. ¿Quién Kitichini. será? Eso podría ser, por ejemplo, digo, no sé, va a recibir fiesta, ¿no? O tienen que recibir fiesta, digamos, este domingo hay una fiesta, digamos, en el pueblo, ¿no? Entonces, el recibiente, ¿quién será, no? Kitichini, ¿ve? Kiti, ti, chini. ¿Ve? ¿Quién será? ¿Ya? Muy bien. Otro, otro Yatichiri chini. Cauquichini, ok, también. Por ejemplo, Cauquichini tiene doble significado. ¿Cuál significado le has dado? A ver. ¿Dónde será? Cauquichini. Ya, pero ¿cuál será? el Cauquichini significa otra cosa. Significa, por ¿Qué? ejemplo,
digamos, yo me he viajado al, no sé, a las Europas, digamos, ¿no? Y vuelvo bien altanero, bien alaraco en pocas palabras. Eso es cauquichini, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Sí. Alaraco. Alaraco, más o menos así, ¿ya? Tiene otra connotación. El aymara tiene un sentido figurativo las palabras, ¿ya? Ya, ya. Yatichiri con los días de la semana, También, a ver, pa- paxi uruchini, que será el día eso, lunes. eso, muy bien. ¿Se Ya entiende? ¿No ve? tichiri y al comprar jauca chini. ¿Cuánto será? ¿No ve? Ajá. Sí. Eso, muy bien. Puede ser también utachini, por Utachini, ejemplo, están construyendo, entonces no se sabe, ¿no? Cuando están iniciando, entonces utachini, tal vez es sea sí, acá. utachini, kunachini, ¿no? ¿Ah? Sí, perfecto. Por ejemplo, cuando digamos, una vaquita o los animalitos están preñados, digamos, ¿no? Por cochini, ¿no? Una cachuchin, ¿no? Igual, hipotético. ¿No ven? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Sí, ya te chide. El mío no sale en mi pantalla, tal vez sea en internet. ¿Puedo volver a ingresar? Sí, 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 ingresen nomás. Ya te chiri, y ¿eso se puede? Eso, mancachini, ¿sí? Comida será, ¿no? O Hanko manchini, ¿no? chini, Chini, Eso, hanko chini, ¿comerá? ¿Comerá? Así más o menos. ukamachini, perfecto. ¿Qué más? A ver. hanko chini también puede ser. Eso, con hamachini. Amachini, Amachini, eso. Hanko chini, Hankochini, eso. claro, blanquito puede ser. Ajá, muy bien. Ahora, como se dan cuenta, aquí no sabemos todavía, ¿no ve? Pero ya estamos afirmando, ¿no ve? Eso es esto, este sufijo, ¿ya? ¿Se ha entendido, no ve? Sí, ya te chiri. Entonces decimos, digamos, hankochini, ¿no? Y resulta que es café, digamos, ¿no? Nos hemos equivocado, pero no importa, ¿no? Esta es una afirmación a priori, digamos, ¿ya? Por eso es hipotético, ¿ya? Yatichiri, una Sí, duda. Yatichiri no se podrá conjugar con la hora, puede ser. A ver, ¿cómo más o menos? digamos, mediodía será más o menos Yatichiri. Ok, chikauruchini, ¿no ve? ¿No? Digamos que tenemos, digamos, una, no sé, no sé, una reunión, digamos, ¿no? Pero antes, digamos, hay otra reunión, ¿no? Nuestra reunión era a las 10 de la mañana, digamos, pero se ha retrasado, digamos. Seguimos en otra reunión, ¿no? Chikauruchini, ¿no ve? Puedo decir. ¿Ya? Chikauruchini. Ah, no, así es. Uru, caray. u- Uruchini. ¿Eh? Chikauruchini. ¿Ve? Chikuro chini también puedo juntar, ¿ve? Así. ¿Ve? Cuando junto en uno, la U se queda, pero así, ¿no? Ay, caray. Chikuru chini. Chikuru chini. ¿Ve? Aquí, chikauru chini. ¿Ve? Lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Ganas que ya te chide. Ya. Vale. Con eso terminamos lo que son los sufijos con chi, ¿ya? Ahora vamos a ver sufijo cha. Vamos a empezar por, creo que hemos visto algunos chas, ¿no? Sí, hemos visto. Pero aquí un cha olvidado, pero es por el tema de apóstrofe. Cha, ¿ya? Este cha es nominal, nominal y se conoce como comparativo, ¿ya? Comparativo. Ahora,
Este sufijo vamos a decirle de esta forma. A ver. Am, Empezaremos por lo más fácil. Uca, ¿qué es uca? S, Ese, eso, ¿no ves? sí, Yati Chiri. Ahora voy a conjugar. Quito la vocal, la última vocal, ¿ya? Y pongo cha, ucha. Ahora esto es comparativo, ¿no ve? Entonces voy a decir de ese tamaño, ucha. A ver, acá, ¿qué es acá? Esto. Esto. Quito la vocal y pongo la cha, accha, de este tamaño. A ver, cauca, cauca. ¿Qué significa cauca? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto, no ve? Quito la vocal y pongo cha. Caucha. ¿Qué sería? ¿De qué tamaño? Caucha. A ver, otro ejemplo. A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? A ver, ayuda, ayuda, ayuda. Kaya Yati Chiri. Caicha, caicha, ¿sí? Kaya, kaya, ¿no? Quito la A y pongo la cha, ¿no? Caicha. De ese tamaño. Ukcha, caicha. Yati Chiri, no puedo ver lo que está escribiendo. Disculpe, será mi pantalla nomás. A ver, ¿el resto ve o no ve? Sí, profesor, yo veo. Yati Chiri, hasta caicha de ese Se tamaño, ve hasta ahí se normal, ve. dice. Ok, entonces su pantalla de ustedes. Gracias. Tiene que volver a ingresar. Me pasó lo mismo hace rato a mi Yati Chiri. Ah, ok. Gracias, vuelvo a ingresar. Vale, cuál. A ver, Amuya City, a ver, ¿algún ejemplo pueden escribir? Cha. Ya, hay otras conjugaciones, por ejemplo, puede ser con animales, con personas, por ejemplo, upau, pau, Hisca, por ejemplo, con Hisca se puede conjugar. ischa. Hisca. Mm, creo que no. Upaucha. Ahora, esto es la wa, esto es la ki, ¿no? Elisión vocálica. Entonces, esto aumentan a cualquiera, ¿ya? Voy a aumentar, mira, ano, anucha, pisi, ¿no? Pisiucha, ¿ve? Me dejo entender, ¿no ve? Esto lo aumentan, la W y la K, ¿ya? Y pueden conjugar con lo que sea, ¿ya? Por ejemplo, jupaucha, ¿qué significaría? Mm, eh, para él. De, de él, su tamaño de él, más o menos. Su tamaño de él o su tamaño, ¿no ve? Comparan, jupaucha, ¿no? De Mi su hijo ya está tamaño. de su tamaño, ¿no ve? Jupaucha, ¿no ve? Anucha, ¿no ve? Es ¿Cómo tamaño dice del Pedro? perro, ¿no ve? Pisiucha, tamaño del gato, ¿no ve? Pero en sentido comparativo. ¿Está claro, no ve? A ver, escriban ejemplos. Peltapham, peltapham.
Geltapham, geltapham. A ver, ¿qué Ya te te hizo lo tengo Yaranine? ahí. Por ejemplo, puede ser A ver. eh, Hilataman utapaj ka utauchawa. Eso, muy bien. Kautau chawa. ¿Eh? De aquel, la casa, su tamaño es, ¿no ve? Mm. Muy bien. ¿Qué te empieza? A ver. Jupaj mayuk ch'ajewa. Eso. Muy bien. ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? A ver. Profesor Samaucha, ¿de qué color? No, pues comparativo. Ahí no estás comparando. Digo, de ¿No ve? ese color. No. No. Ya te chiri. Comparativo, pero en el sentido del tamaño. Así especificaré. ¿Ya? ¿Se entiende, no Uka ve? anok akchawa. Eso. Comparativo de tamaño, entonces. Aquí pongamos eso. Ya, comparativo de tamaño. Ok. Sí. ¿Alguien más ha escrito algún ejemplo? Ya te chiri, yo tengo un hito. Eh, Adelante. no sé si estoy pronunciando bien, pero es Añascu Cha, ¿estaría bien? Eso, sí. O elisión vocálica faltaría. No, está bien. A ver, uno más léeme. Añascucha, Cha. Cañascucha, ¿sí? Está bien. Ay, abuelita, ya te chiri. Gracias. ¿Ya? Takenit amoyasiti kuna yuti. ¿Está claro? Hanati. Se puede afirmar con, por ejemplo, no, no, acá, uchchawa, Eso. ¿sí? Hija chawa. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Está perfecto. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ya, voy a suponer que todo está ok. Siguiente, chu. Este sufijo chu es nominal. Esto es otro diminutivo. Diminutivo. Ya hemos visto, creo, algún sufijo diminutivo, ¿no ve? Esto es otro de los diminutivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decimos, mm, este es el clásico de los clásicos. Huayna. ¿Qué es huayna? Joven.
Joven. Jovencito. Ahora, solamente en este caso, la vocal, la terminación se cambia por la U, ¿ya? Huayno. Y ponemos chu. ¿Qué significa huaynuchu? Jovencito. Jovencito. Jovencito, ¿no ve? Jovencito, jovencito. ¿Ya? A ver, ¿qué significa esto? Esto es otro clásico. Canca. ¿Qué significa? Gallo. Asado. Ay, Asado, ¿eh? Cancachu, asadito. asadito. ¿Ya? ¿Qué podría ser? Ahora aquí, por ejemplo, no aplica a todos, ¿no? Por ejemplo, tabacochu. No aplica, ¿no? Ahí sería el ita, tabaquita, ¿no? El- ya, otro aplica. Aquí no aplica en tabaco. A ver. Guaynocho. Y aquí Chiri, ya se ha escuchado una expresión que dice alcachu. ¿Eso entraría ahí? ¿Cómo? Alcachu. Alcacho, sí. ¿A quién se dice alcacho? A ver. A los que persiguen mucho. Se Los hace así. culos. Cargoso. Ajá. ¿A quién? ¿A quién? Cargosos, sí, los cargosos serían. A ver, yo sé escuchar alcacho a las ovejas que tienen cuatro astas, ¿no ve? Lo llaman alcalde, ¿no ve? Ah, sí, ya te eché. Cuando son bebecitos, a ellos se les dice alcacho, ¿no? Arcacho con R, el que persigue. Ah, alcacho, también Alcachu. Ah, el que no se separa con nada, ¿no ve? sí, eso le decía de Chiri. Ya, perfecto. No lo he escuchado bien. Gracias. Entonces, ¿este es cargoso, profesor? Arcachu. Sí, como cargoso. Mm. De alca puede ser alcacho. Esto, alcacho, ¿no? Alca, ¿no? Alcacho. ¿Qué sería alcacho? A ver, ¿qué es alca o alca? De dos colores. Colores. De dos colores, como Bicolor. dálmatas más o menos, ¿no? Pero no así pequeñitos, sino más, ¿no? Como las vacas holandesas, ¿no ve? Eso es alca, ¿no? Entonces, por ejemplo, generalmente hay en los perritos, ¿no? ¿Los dálmatas? No, esos son muy pequeñitos. Parecido, eso también sería, pero más amplio, como las vacas holandesas. Ese es alca, ¿ya? Los colores están bien marcados, pero están mezclados, ¿no? O sea, separados a la vez, ¿no ve? Como los dálmatas, más o menos, ¿ya? Dálmatas como tal sería eje. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende ese color, no ve? Hola, Aisanepjam. Esto sería alca. ¿Logran ver, no ven? Sí, se ve, ya te Chiri. Muy bien, eso es alca, ¿ya? Dálmata sería cheje, sería. Entonces, Ejechu también sería. Ya te eché. Puede ser. ¿verdad? Ejechu. Chejecho podría ser, ¿ya? Esto es cheje, porque los colores son bien menudos, en este caso el color negro, ¿ya? Aquí no, ¿ve? Ya, profesor. Gracias. Ok, Arcacho. perfecto. Yatichiri, Sí, chiri, chirichu.
¿Cómo? Chirichu, ¿Qué es chiri? crespo, Ah, chiricho, chiris. chiri, chirichu, Chiricho. Podría ser. No es común, tal vez, pero tal vez en algún lugar, ¿no? Chiricho. ¿Ya? ¿Y qué significa, profesor? ¿Frito? Chiri es crespo. Ah, crespito. Ya. Chirichu. Entonces, digamos al pequeño, jiscacho, pequeñito, Pizcacho podría ser. Pizcacho. jiscacho, Pizcacho. Hay uno, mira, sulca. ¿Qué es sulca? menor, Es sulcacho. menorcito. Eso. Profesor, se parece mucho al chino minativo, al diminutivo futil, ¿no? Sí, pero no diría sulcachi. ¿No ve? Claro, sulcachi también puede ser menorcito, No, ¿o no? no, pero no aplica. No aplica. ¿Ya? Ya, profesor. Yatichiri, ¿me escucha? Yatichiri. Perdón, no escuché, no escuché. Ah, Yatichiri, lo que quería decir es en que para conjugar en una oración, por ejemplo, Jiscachu, el cacho, no siempre va a quedar ahí, sino es que se puede conjugar, no sé, Guainucho, por ejemplo, Guainuchuba, Guainuchupawa, Guainuchuquiwa, o Guainuchituba, no, Ahí iría Guainuchuba, cogiendo con chi. Guainuchupawa, así se puede conjugar Yatichiri. Ujú. Sí, 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 sí. De hecho, hay que conjugar, todos estos hay que conjugar. O sea, las palabras no solamente se conjugan con un sufijo, con varios sufijos se conjugan. Ahorita estamos con un sufijito. ¿Ya? Está bien, muy bien, está muy bien. Por ejemplo, podría decir en oraciones también, ¿no ve? Upa, acá, al cacho, acá, jupan, al cacho, anupawa, ¿no ve? Ujú. Ya, entonces podría hacer diferentes conjugaciones con todo esto, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se ha entendido este chu? Hanat, Hanicha, Unhamakisa. Profesor, si yo quiero decir eh, mamachu, mamita, No, no va. no, no va. ¿Y qué va ahí, profesor? El ta no es la Taikachu. expresión. ¿Cómo? El ta, sufijo ta, lo que has dicho, pues. Ah, Mamita, mamita claro. nomás. ¿Sí? Ya, ya, ya.
Está bien. O, por ejemplo, iría el taikita también, ¿no ve? Taikita jawa, ¿no ve? ¿Ya? Ya, profesor. Ya. Último sufijo del día. Esto es el sufijo chuki. Chuki. ¿Ya? Este chuki es verbal. ¿Ya? Verbal. Se conoce como sostenido. ¿Ya? Sostenido. Ejemplo. A ver. Uñaña. ¿Qué es uñaña? Mirar, estar viendo. Mirar, ver. Mirar, ¿no ve? Ahora quito, como es verbo, quito la ñam y quito la vocal, ¿ya? Uñ queda como raíz, ¿ya? Y ahí pongo el chuki. Un chuki. Ahora, como hemos quitado el infinitivo, aquí lo voy a aumentar la ñam. ¿Ve? Sigue siendo verbo, ¿no ve? Romper. Solamente que al final lo estoy llevando, ¿no ve? Un chuquiña. Esto es mirar, ¿ya? Mirar, pero de forma sostenida. Significa de forma constante, ¿no ve? Un chuquiña, ¿no? Entonces agarro mi larga vista y ya estoy mirando, ¿no ve? Un chuquiña. O estoy mirando a cada rato. Me dejo entender, ¿no ve? Un chuquiña, anatanicha, Ganado, ya te llevé. ¿ya? Hay otro también. Por ejemplo, ahorita están dando noticieros en la radio, ¿no ve? Istaña, ¿no ve? ¿Qué es istaña? Escuchar. Escuchar. Quitamos la is- Ischuquiña. is- Ischuquiña. istaña, is- aquí sería, Quiña. ahí sería. Chuquiña. Chuquiña. ¿Qué sería chuquiña? Escuchar. Escuchar. La diferencia es aquí, cuando decimos con chuki, es de forma sostenida. Entonces, ahorita me siento, prendo mi radio y ahí estoy escuchando, ¿no ve? Eso es chuquiña, ¿ya? Estar escuchando. Estar escuchando. Y un chuquiña sería, por ejemplo, para la tele, ¿no? Entonces nos sentamos en el sillón, estamos mirando ahí la tele, ¿no? Un chuquiña, ¿ya? Hana Tanicha, Hana Haya, Hanicha, kun Hamakisam. Canao. Walik, ukakam hichur, ya, hutir uro ikisinyan, hutir urkam taken, walik que para pat, ya, Ini kamu ya te quiere. ikisinkam, Y se encama